Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que van a escuchar la palabra del Señor por este medio. Oro al Señor. Gracias, Dios mío, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, por esta bendición que me concede de poder hablar de su palabra. Le ruego a usted que las personas que van a escuchar su palabra puedan estar, Señor, deseosos de escucharla y que llegue a sus corazones como una bendición en sus vidas. Se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra será leída en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 5, del verso 17 al 26, y lo haré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El Señor, en su palabra, nos da a entender de unos buenos amigos. 4 hombres se pusieron de acuerdo para ir a buscar a su amigo que estaba paralítico, postrado en cama. Ellos lo sacaron en su lecho y lo llevaron donde estaba reunido el Señor Jesús. En ese lugar dice que habían venido de las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén para ver lo que Jesús hacía. Por supuesto que ellos venían para encontrarle algún delito, para castigar al maestro, y se encuentran con este hecho en el cual estos 4 hombres llegaron a ese lugar donde había mucha gente, en el cual era imposible poder de entrar a esa casa, y ellos, a pesar de ese problema, subieron al techo. Las casas en ese tiempo las hacían con una escala
al costado de la construcción y para poder subir al techo. Subieron a ese hombre y abrieron el techo y hicieron caer, es decir, bajaron esa cama para que llegara a los pies del Señor Jesucristo. Esto fue una demostración, podríamos decir primero, de buenos amigos que se pusieron de acuerdo para traerle al maestro este hombre que estaba postrado en cama, paralítico. Pero ellos tenían la confianza de que Dios, por intermedio de Jesucristo, podía hacer ese milagro. El Señor, cuando vio la actitud de estos hombres, porque dice claramente la palabra del Señor, al ver, ¿no?, la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Hermanos, como decía al comienzo de estas palabras, los que habían venido de distintos lugares lejos para ver al maestro, qué es lo que hacía, empezaron a comentar muy silenciosamente. Y ellos decían: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Hermanos, el que se atribuía a ser Dios y perdonar pecado, había una condena. Se le podía quitar la vida porque ellos consideraban una blasfemia a Dios. Pero ellos no entendían que el que estaba perdonando pecado era nada menos que el Hijo de Dios, porque ellos no lo aceptaban como tal. Y el Señor, como conoce todas las cosas, aún conoce nuestros pensamientos, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues, le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este acontecimiento, el Señor, al ver la fe de esos hombres que llevaron a este paralítico a las plantas del Señor, y que no le importó hacer un tremendo esfuerzo, porque tenemos que imaginarlo como subir con un lecho por una escala al techo y después descubrir y dejarlo frente al maestro, porque estos hombres creían de que el Señor podía hacer este milagro. Hermanos, o personas que escuchan, les dice claramente a los que estaban criticando lo que el maestro hacía, les dijo: para que sepáis, ¿no es cierto?, que el Hijo del Hombre, es decir, que yo tengo potestad para perdonar pecado. Le dijo el paralítico:
levántate, toma tu lecho y anda. Hay una situación tan clara de lo que Dios quiere enseñar. ¿Qué tiene más valor en la vida? ¿Sanar de una enfermedad incurable o el perdón de los pecados? Le dice, ¿qué es más fácil? El Señor tenía la autoridad y en esta tierra no había nadie fuera del Señor Jesucristo que tuviera potestad para perdonar pecados. Entonces, como ellos no le reconocían al Señor que era el Hijo de Dios, por eso que criticaban al Maestro, pero ahí les demostró claramente de que Él tenía poder para perdonar pecados. El Señor sanó muchos enfermos. Encontramos en los evangelios que hay muchos milagros de muchas clases de enfermedades. Dice que salían los enfermos y eran multitudes las que sanaban, pero sanaban solamente, y cada cual se iba y seguía viviendo su vida. Pero este hombre que recibió esa sanidad, se produjo algo en su corazón. No dice la Sagrada Escritura que él tenía fe. El Señor dice claramente que se admiró, o decir, al ver la fe de ellos, de los 4 hombres que llevaban a este amigo a donde el Señor, a ver si podía ayudarlo. Pero hicieron todo ese sacrificio confiando de que Dios podía sanarlo. Cuando se hizo este milagro tan evidente, cuando el Señor le hace una pregunta, ¿qué es más fácil? Nadie tenía autoridad para perdonar pecado. El único que tenía poder y tiene poder para perdonar pecado es Cristo el Señor, porque Él fue el que murió en la cruz. Él fue que dio su vida para perdonar pecado. Si el principal motivo por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo fue para redimir a esta humanidad, para perdonar los pecados, para hacer nuevas criaturas. Lo otro eran cosas para el Señor mucho más fácil, porque para poder tener esa virtud de perdonar pecado, hubo que hacer un sacrificio para que ese poder se lo diera el Padre al Hijo y tuviera potestad de perdonar pecado. Los que no quisieron creer nunca, en ese momento se dieron cuenta de que se había producido un gran milagro. Dice que cuando el Señor le dijo a este paralítico, toma tu lecho y ándate a tu casa, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, agradeciendo a Dios. Pero no solamente se produjo esto, sino que todos, sobrecogidos, se asombraron y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hemos visto maravillas, hemos visto maravillas. Y otros decían, nunca hemos visto tal cosa, porque el único que podía hacer estos milagros era el Señor Jesucristo. Hoy día, por supuesto que humanamente se le da mucho más importancia a la sanidad corporal y también
algunas veces a otras situaciones que pueden ser problemas, dificultades y muchas cosas que al hombre, al ser humano lo agobian. Pero no se le da importancia a lo más bendito, a lo más importante en nuestras vidas, la salvación del alma. Al Señor no le costaba nada sanar los enfermos. ¿Y qué es lo que tenía prioridad en ese momento en ese hombre? Era más importante que le perdonara los pecados y que fuera una nueva criatura. Y lo vemos que ese hombre, al ver este milagro, no sabemos cuánto tiempo estaba postrado en cama. Pero ahí, al ver este milagro, glorificó a Dios, es decir, agradeció a Dios. Él se fue glorificando a Dios, dando gracias a este Dios. Y entre los que estaban ahí, que habían venido de todas partes y que estaban tan admirados por lo que había pasado, también se produjo algo, porque para ellos era algo increíble. Y todos, dice, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravilla. La maravilla que ellos le daban importancia fue a la sanidad de este paralítico, pero no le daban importancia al perdón de los pecados. Los que están escuchando la palabra del Señor, les quiero decir, para Dios es lo más fácil sanar enfermo. Él resucitó muerto, Él levantó paralítico, Él hizo ver a los ciegos, Él sanó a los leprosos. Y también después del Señor, los apóstoles hicieron muchos milagros. Por decir uno, cuando Pedro y Juan iban al templo, en la puerta del templo había un hombre que pedía limosna y que estaba postrado y que lo llevaban ahí para que pidiera limosna. Y Dios lo sanó a ese hombre. 2 sanidades lo sanó también y le dio el perdón de los pecados, porque la palabra del Señor dice en los Hechos que este hombre, cuando Pedro y Juan lo sanaron a la entrada del templo, entró al templo glorificando a Dios por lo que Dios había hecho en él. Reconoció de que este milagro venía de parte del Señor. Hemos dicho, el Señor hizo muchos milagros cuando Él estuvo. También lo hicieron los apóstoles. Y también en estos tiempos se ven muchos milagros. No vengo a predicar en esta hora milagros en la experiencia que he tenido como pastor, pero he visto muchos milagros. Pero el problema es que la gente ha sanado y se ha olvidado de Dios. Toda la gente que sanaba en esos tiempos eran muy pocos los que servían a Dios, porque la importancia era la salud de sus cuerpos. Pero le quiero decir que el Señor no se equivoca. Lo más importante es la salvación del alma. Usted, persona que está escuchando, a lo mejor está en una situación que no tiene solución, afligido, problemas diversos de la vida, enfermedades, a lo mejor enfermedades incurables. Todo eso para Dios es lo más fácil. Pero el perdón de los pecados es otra cosa. Y le digo, eso es más importante en su vida. Porque aunque tengamos que partir del escenario de esta vida, no vamos a seguir sufriendo si creemos en el Señor. Porque Dios es Dios. Él es el que tiene el poder para perdonar pecado y darnos una vida mejor después de esta vida. Para los que creemos en el Señor Jesucristo,
aún después de la muerte, Dios se va a preocupar de nosotros, porque no vamos a quedar todo el tiempo enterrados, hechos cenizas, porque los que hemos creído en el Señor, cuando venga el Hijo de Dios nuevamente a esta tierra, de ahí de los sepulcros se van a abrir y vamos a salir, si el Señor nos ha llevado, al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice que vamos a volar como palomas al palomar. Hoy día el Señor le está haciendo responsable de la salvación del alma. Amigo, amiga, personas que están escuchando, la salvación del alma es más importante que todas las cosas. Dios lo puede sanar en cualquier momento. Su palabra dice, y yo lo he mencionado ahora, que Dios se preocupa de nosotros. Nosotros creemos que hay vida eterna. Y el salmista dice en el Salmo 48, verso 14, lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es decir, cuando resucitaremos, estaremos con Él en su gloria. Hay una esperanza de salvación para su vida. Por eso que el Evangelio es pregonado. Ya vamos en el siglo, entramos al siglo XXI, y desde esos años se ha predicado que en Jesucristo hay salvación y remisión de pecado. Hoy día el Señor nos dice a todos nosotros que hay salvación en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios toque sus corazones para que crean en el Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por su palabra recibida. ¿Cuántas personas escucharon su palabra que todavía no han creído en su nombre? Le pido que usted, Señor mío, toque sus corazones. Que esos corazones, Señor mío, incrédulos, esos corazones que tienen duda, Señor, en esta oportunidad, esos corazones se abran y acojan esta invitación que usted les hace, porque usted quiere perdonar los pecados. Confirme su palabra en todas las personas que la han escuchado. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.